de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios del día de hoy es: ¿está usted seguro de su redención? ¿Usted está segura de su redención? Palabra de Dios para usted, en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga, Dios me lo guarde y Dios me le multiplique de bendiciones. Como el tema del día de hoy es: ¿está usted realmente preparado? ¿Usted está seguro de su redención? Eso le pregunta a Dios en este día. Y esto se refiere que Dios está sumamente preocupado por usted. Él es el más interesado y que esté seguro de su redención. Y hay dos sucesos que son realmente sucesos reales, verdaderos y ciertos, y más que todo que son una forma muy rápida, muy vertiginosa y que puede acontecer en cualquier momento, en una forma súbita, fugaz, y que mientras usted esté en vida, usted destina eternamente, o sea, eso es lo que usted decide y determina en realidad su existencia eterna. Primero, la brevedad de la vida, que significa que Dios determina el ciclo de su vida en esta tierra. Y esto, no hay edad, no hay color, no si usted está sano o usted está enferma, si tiene problema o no tiene problema, no. Esto de la brevedad de la vida lo determina su ciclo, el Rey, el Señor y soberano y Dios. Y segundo, el arrebatamiento de la iglesia, que también sucederá de una forma real, fugaz y súbita, en una forma inminente. Es una forma inminente, una forma sorpresiva, como lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, del 42 al 44, está preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso quiere decir que el Señor vendrá en el momento que usted no se lo imagina, no lo piensa. Es una forma sorpresiva cuando estará usted inadvertido, imprevisto. ¿Y qué más? Y no solamente eso, sino que también va a haber un caos, va a haber lágrimas, locuras, dolor, tragedia, accidentes por donde quiere, miedo, pavor, alocamiento, nerviosismo. No hay paz. No hay paz. El Señor se llevó a su iglesia, y si usted en verdad es santo o santa, se lo llevó a usted. Pero el que está a su lado, quien le dio la espalda o no quiso saber de Dios, o en realidad no tomó las cosas en serio en Dios, lamentablemente esa persona se quedará. Ahora, yo le quiero decir, quienes se van es por mérito de Dios, porque por gracia somos salvos. Y quienes se quedan por mérito propio. Porque Jesús, hay una palabra en Mateo 24, si usted le escucha, son los famosos los que no entendieron.
Ya vamos a hacer, más adelante le doy más explícita la respuesta. Pero en este instante hay cielo eterno o infierno eterno. Usted escoge. Usted decide. Vida eterna con Dios o vida eterna separado y condenado de Dios. Y si han fallecido con Cristo y ha sido santo, ha sido santa, ha sido fiel, ha sido sincera, ha sido sensato, ha sido consagrada, ha sido justo, ha andado en paz y en santidad, téngalo por seguro, vestido como Cristo, inmediatamente presente con el Señor. Porque en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado la seguridad, nos ha dado la certeza, nos ha dado la verdad, la realidad, el sello de Dios, las arras del Espíritu Santo, que son las arras de su redención, la posesión adquirida que es usted. Aquí no existe medio santo y aquí no existe media santa, ni casi santo ni casi santa. Aquí tiene que existir, como dice en 1 Pedro capítulo 1, nuestro Dios, sé santo porque yo soy santo. Entonces, Dios le está decretando, le está ordenando que usted sea santo ante su presencia en toda vuestra manera de vivir, en su diario vivir en esta tierra. ¿Qué más dice el Señor? Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, eso quiere decir que usted lo sabe y lo entiende, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es verdad, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos en el Señor Jesucristo. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y estar presente al Señor Jesús. Por tanto, procuramos también, ausente o presente, serles agradables. Así dice la Biblia, 2 Corintios capítulo 5. ¿A quién? Al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, yo le quiero decir una verdad, aunque le hemos leído, pero es una verdad y es una realidad, tanto para vivos y para muertos. En Juan 11:25, Juan 11:25, Jesús lo declara enfáticamente, categóricamente, contundentemente, y verás, él dice bien claro, es una verdad absoluta. Yo soy la resurrección y la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto o aunque esté muerta, él vivirá, ella vivirá, porque ha creído en mí. Eso quiere decir que me ha amado, me ha obedecido, se ha sometido, ha amado mis mandamientos, mi palabra. Y todo aquel, ahora viene la otra parte, y todo aquel o toda aquella que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Pregunta el Señor a cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué más nos dice el Señor? ¿Qué más nos dice? Porque si usted no está seguro o usted no está segura, yo sinceramente le quiero decir de mi parte con toda sinceridad y mucho más Dios, porque Dios es el que está
infinitamente preocupado por usted, porque lo ama a usted. Hay un refrán, poner la barba en remojo. Y poner la barba en un remojo, quienes no lo saben, es un refrán popular que significa mantenerse pendiente de lo que sucede a su alrededor. Es como, ¿cómo le puedo decir? Tomar todas las precauciones para que no le pase a usted, para que no le suceda como le pasa lo mismo a las vírgenes insensatas. Y esa forma es por ser todo distraído o todo relajado y más que todo pensar que el Señor va a tardar y piensa y cree que como no va a acontecer para nada y como que también esa persona piensa como que va a vivir eternamente. La Biblia dice bien claro dice que ese es el peor y grandísimo error de un cristiano o de una cristiana que esté pensando así. Como cree que no pasará nada hoy, cree que no pasará nada más tarde o mañana. Y esas son las peores personas que no le agrada a Dios, porque no le obedece a Dios y no anda conforme a lo que Dios está exigiendo. Por eso Dios pone, por eso pongo mis advertencias, pongo mis señales para que tú estés despierto y no muerto y no estés dormido. Entonces Mateo 24, versículo 48. Dice así bien claro Dios, pero si aquel siervo malo, o si es mujer, si aquella sierva mala, ambos dijeren en su corazón, mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir, hagamos lo que quiera. Eso es, por eso es que el Señor Jesús nunca se equivoca. En Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. Y Él nunca se equivoca. Entonces, quienes andan entretenidos, quienes andan descuidadas, andan desapercibidos, andan desordenadas, o andan como sobrados, o andan endiosadas, o andan envanecidos, o andas divertida, o andas relajado y otro haciéndose la graciosa. Más claro, se hacen los locos. La verdad, con toda esta advertencia, con todo ese SOS, y así se comportan de esta manera, la verdad, no sé, póngale usted el nombre o el calificativo a estas personas. No sé qué es lo que se merecen, pero yo le quiero decir la verdad. Estas son las personas, como dice en Mateo 24:39, el propio Señor, no entendieron. Recuerde siempre que estamos como en los días de Noé y estamos como en los días de Lot. Y eso lo voy a decir bíblicamente. Romano 1 dice así, versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios,
no ¿cómo se llama? Le glorificaron como a Dios, ni siquiera le dieron las gracias, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y en su necio corazón entenebrecido. Un corazón oscuro, ciego, apagado, muerto en vida. Son personas muertas en vida espiritualmente. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Ahí ya vamos entrando como el tiempo de Lot y el tiempo de Noé. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso que Dios odia la mentira. Y usted también ya tiene que aborrecer la mentira, porque así piensa Dios y así, porque Dios es verdad. Y usted le pertenece a la verdad. Y su Padre es de verdad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por eso que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Sinceramente, Dios está hablando así. Mujeres con mujeres, al estilo Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia. ¿Y qué quiere decir? En la carne, en la lujuria pecaminosa, libertino, libertina. No en libertad, que sea otra cosa que lo que ofrece Cristo. Cristo ofrece libertad, libertarte del pecado. El mundo te ofrece libertinaje. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución, el pago debido a su extravío. Totalmente para Dios abominación. Esa es la retribución de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Prácticamente, y hoy estamos en esta actualidad. Estando atestado de toda injusticia, de toda clase de injusticia, fornicación, perversidad, adulterio, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, asesinato, contienda, engaño, malignidades, murmuradores, aborrecedores de Dios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin misericordia. ¿Por qué? Porque una de las señales fuertes, el amor se ha enfriado. No hay paz, no hay amor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ahora que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No lo digo yo, lo dice el propio Dios. Primera Romanos capítulo 1. Son dignos de muerte quienes practican estas cosas, quienes practican, sino también
no solamente que los que practican, también va para los que se complacen con los que la que practican. Entonces estamos como estilo de Sodoma y Gomorra y como en los tiempos de Noé. Y más encima estas son las personas que no entendieron. Pero en Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Si alguien le dice, no le crea. Ni lo saben, solo mi Padre. Pero también nos dice todas estas cosas. Pero así también, cuando ustedes escuchen estas cosas, vean estas cosas y oigan estas cosas, ¿qué dice el Señor? Conocer, saber y entender que esto está a la puerta, tu redención. Esto está en Mateo 24:36. Conocer, terminen de saber, terminen de. Esto está en Mateo 24, versículo 33 y versículo 43. Y entender que está a la puerta tu redención. Esto está pero bien demasiado cerca. La verdad, Jesús lo afirma. Y los que no entendieron en el versículo 39, los que no obedecieron, los que le dieron la espalda a Dios, así será, hasta que el diluvio se los llevó a todos, así será también la venida de Jesucristo. Por eso que en el versículo 28 dice, de la higuera aprended, como en el Marcos 13, velad, mirad y orad. Mirad, velad y orad. 3 palabras que terminan en des. 3 palabras que son órdenes que terminan en des. Para que usted esté despierto, para que usted esté vigilante, para que usted esté lista, para que usted esté activa, para que esté atento a la jugada, para que esté atento, sea inteligente, sea avispado. Porque Él dice, porque no sabéis el día y la hora, y lo que a vosotros digo, a todos les digo. Y el Señor bien claro dice, porque no sabéis cuándo vendré yo. Por eso dice, yo soy el gran yo soy. Yo puedo venir a la noche, a la medianoche, a la madrugada, al canto del gallo, cuando estés durmiendo en tu cama. Y estarán 2 en una cama, el uno será levantado y el otro será dejado. Pero vengo en busca de ti. ¿Y qué más dice? En Marcos 13:35 dice así, para que cuando yo venga de repente, o sea, insospechadamente, inesperadamente, sorpresivamente y de una forma fulminante, no te halle durmiendo. No te halle durmiendo. Ahora, Dios es bien claro. En Apocalipsis 3, versículo 4, el propio Dios y Señor Jesucristo lo habla contundentemente. Por favor, ponga atención. Por favor, ponga atención. Por eso le digo yo, quienes se van, que es un remanente, se van por la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios somos salvos, por la fe en Cristo Jesús. Por su sangre tenemos redención. Entonces Jesús dice bien claro, y andarán conmigo, y caminarán conmigo,
con vestidura blanca, porque son dignos de estar a mi lado, porque son merecedoras, si son mujeres, de estar a mi lado para siempre. El que venciere será vestido de vestidura blanca. La que venciere, ella será vestida con vestidura blanca. Y para ambos. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y testificaré y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Y Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12, para que nuestro Dios nos tenga a usted, a usted, a usted y a mí también. No se preocupe, no se impaciente tampoco, que nos tenga por dignos, merecedores de su llamamiento, y que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en usted y en todos nosotros. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él, en el aire, Oh, ruego, mis hermanos, que no te dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Porque ahora más que nunca, esto sí, de la pestaña al ojo, en el sentido de que el Señor vendrá, está bien cerca. Así que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá que antes que venga la apostasía. Así lo dice la Biblia, pero ya la apostasía ya está. En la apostasía, como dice en Primera de Juan, dice, ¿qué dice Primera de Juan? En Primera de Juan dice así bien claro. Primera de Juan capítulo ¿qué dice el Señor? Primera de Juan capítulo, ¿cómo se llama? Capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijito, hijitas, así nos trata Dios. Así Dios la trata a usted. Dios los trata a usted así, Dios. Hijito, ya es el último tiempo. ¿Qué más dice? Pero ahora han surgido muchos anticristos. Por esto que conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros sí somos del Señor, porque tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas y la verdad. Ahora, yo le quiero decir la verdad, pero a la luz de la Biblia y a la palabra del Dios viviente, que Cristo vive y que Cristo no está muerto y que resucitó el tercer día. Por favor, téngalo muy presente. Téngalo muy presente.
Eso está en Romanos 4 y 5. Acá los que creemos en Dios, Dios lo levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, por nuestras maldades, por nuestras ofensas. Pero eso sí, resucitado el Señor Jesucristo para nuestra justificación ante Dios delante del Padre. Yo le quiero decir que a las personas que han fallecido con Cristo antes del arrebatamiento, ellos están descansando en Dios. Pero no de la manera como muchos otros hablan, que ya se hicieron polvo, se acabó totalmente. Hay otros también que dicen que están descansando en el cielo, otros dicen que están descansando en la tumba. No, vayamos a la luz de la Biblia. Vayamos a la luz de la Biblia. La Biblia dice así bien claro, nosotros somos tripartistas, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Y no muchos se basan en Eclesiastés 12:7 que y el polvo vuelve a la tierra como era. Pero la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, al espíritu que vuelve Dios que lo Dios. Y otros también dicen que no hay resurrección sino reencarnación. Mejor vayamos a la verdad, y la verdad es Cristo, y Jesús dijo enfáticamente, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto o esté vivo, vivirá eternamente. Ya. Ahora, por último, dice así, en Apocalipsis 6, 9, 10 y 11, versículos 9, 10 y 11. El propio Jesucristo, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de las palabras de Dios, o sea, quienes eran cristianos, y por el testimonio que tenían. Y aquí viene lo grandioso. Ellos no están en una hamaca. Ellos no están en un colchón che, no. Y dice así, ellos están vivos. Y clamaban a gran voz diciendo, a gran voz clamaban. O sea, que quiere diciendo, o sea, que estaban hablando y platicando con el Señor y le decía, ¿hasta cuándo, Señor y Santo, verdadero, que no juzgas y vengas por nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿y qué se les dijo? Que descansasen todavía por un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, el número de sus hermanos. ¿Y qué dijo? Que también habían de ser muertos como ellos. Así que dentro de esto también está, de este grupo, son las personas que han fallecido últimamente. Pero también desde la era cristiana hasta acá, como los primeros cristianos que fallecían en los coliseos romanos, hasta hoy sufren las persecuciones grandes, como hoy. Por eso es que estamos a la víspera de Cristo. Usted tiene que estar alineado con lo que sucede en Israel, en Siria. Así como mataron, salió un terrorista que se fue a refugiar en Rusia, y en todo otro grupo terrorista que se pertenece al grupo de Al-Qaeda, ISIS. Y dentro de ese grupo mataron a un pocotón de cristianos y la prensa mundial no hizo nada. Los cristianos estamos pasando persecuciones grandes. Y usted tiene que tener en cuenta que cuál es su persecución. Las tribulaciones que Dios pone para cada uno de nosotros. Y tenemos que seguir adelante, firmes en la fe. Como Pablo, alcanzando esa meta. ¿Y esos cristianos qué pasó? Los mataron, los quemaron, los decapitaron. Como dice también el Señor. Como dice también el Señor.
que nosotros tenemos que pasar por grandes tribulaciones. Pero también le quiero decir que no vamos a pasar en la gran tribulación. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al Señor Jesucristo, al Rey y Señor Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Ahora, el 1 Tesalonicenses, ¿qué más dice el Señor? Hermano, 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Hermanos, ya no estemos en tinieblas, para que aquel día no te sorprenda como ladrón, porque usted y todos vosotros, todos somos hijos de luz, hijos del día. Ya no somos de las tinieblas ni de la noche. Por lo tanto, no durmamos como los demás. Esos son los famosos que no entendieron, sino que velemos, dice la Biblia, y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen y se embriagan. Pero nosotros, que somos Elías, seamos sobrios. Vístase con la coraza de la fe en Cristo Jesús, pero de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque en el versículo 9 aquí otra vez dice el Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios para usted, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, eso quiere decir mientras esté vivo, o que durmamos. Eso se refiere que si ha fallecido con Cristo, vivamos juntamente con Él. Y el mismo Dios de paz santifique por completo todo su ser, su cuerpo, su alma, su espíritu, sea guardado en una forma irreprensible en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios está hablando claro. Y nosotros somos justificados por la fe. Eso está en Romanos 5. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, a esta bondad, a esta misericordia. Pongámonos firmes, pues. Y nosotros gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. También tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia es prueba, y la prueba, esperanza. Y la esperanza que nosotros esperamos no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón por medio del Espíritu Santo. Pero ahora mucho más, usted ya está justificado, usted ya está justificada en su sangre. Por Él, escúcheme bien, nuevamente, por Él seremos salvos de la ira del día de Dios. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ahora que estamos reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación con Dios. Mi hermano, mis hermanas, yo le digo la verdad.
Si usted no está seguro o usted no está segura, ya Dios nos está diciendo que no vamos a pasar por esta situación. Pero si aún no está seguro, por favor, por favor, no juguemos a ser cristianos. Por favor, es hora de mirar. Es hora de mirar. ¿Qué dice Dios? Que es hora de mirar hacia arriba. En Colosenses 3. Pues si habéis ya resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre de Dios. Segundo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto para el mundo, muerto para el pecado, muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo. Está protegida en Cristo, su vida está protegida, cuidada en Cristo. Por eso es que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Ya, como dice el Señor, ya no seamos niños fluctuantes, ni seamos niños inconstantes, sino ya maduros. Porque lo que se avecina es sumamente tragedia, ruina. Y usted no quiere eso. Ahora, ¿qué más dice? Y hacer morir. 3 palabras. Buscar, poner y hacer. 3 palabras más que Dios da como orden para buscar las cosas de arriba. Ahora, Dios dice bien claro, si tú clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres a mi voz. Si tú inclinares tu corazón a la prudencia y haciendo estar atento a tu oído, a la sabiduría de lo que te estoy diciendo, hijo mío, hija mía, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, los guardaras dentro de ti. Entonces dice, eso está en Proverbios, Dios, entonces comprenderás primero y luego entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas la que oyere vivirá en descanso conmigo y morará en reposo conmigo y vivirá tranquila sin temor del mal. Y para concluir, dice el Señor, bien claro, mientras estén pasando consecuencias, devastaciones, la gran tribulación, yo le quiero decir que a usted, por ser santo y por ser santa, le digo la verdad, usted estará en la boda del Cordero. En las bodas del Cordero. Y dice bien claro el Señor. Bien claro. En Apocalipsis 21:4 dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos suyos. Y ya no habrá muerte. Y ya no habrá más llanto. Ya no habrá más clamor ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y dice así bien claro, he aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin. Al que tuviere sed o a la que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. La que venciere, ella heredará todas las cosas y yo seré su Dios y ella será mi hija. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios de hoy fue: ¿está usted seguro de su redención? ¿Está usted segura de su redención? Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Palabra de Dios para usted. Gloria a Dios en el nombre de Jesús.